tratamientos recientes que fueron propuestos para ver si mejoraban o impactaban la morbilidad y la mortalidad en esta patología. Bueno, vamos a empezar con una definición general. La insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico caracterizado por síntomas, de los cuales importante la disnea y la ortopnea, y que puede ir acompañada de signos, uno de ellos irritación yugular, edemas, y que son causados por una anomalía estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en una situación de estrés. Es una definición que intenta abarcar los dos tipos de insuficiencia cardíaca que conocemos. Vamos a poner un contexto de un caso clínico que puede ser uno de los pacientes que nos llega al consultorio y en los cuales el motivo de consulta es disnea, que puede ser en reposo, este caso es de esfuerzo. Es una señora de 65 años de edad, manifiesta este síntoma de disnea, empeora el cuadro clínico y empieza a aparecer disnea de reposo y ortopnea. Como antecedentes es una paciente con hipertensión arterial. En una radiografía de tórax se había evidenciado de que tenía algo de hipertensión venosa pulmonar. Venía en tratamiento con amlodipino, beta bloqueador, diuréticos, y la paciente consulta porque persisten los síntomas y no hay mejoría. Tiene un índice de masa corporal de 29, una presión arterial que no está adecuadamente controlada. Al examen físico había signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, algo de estertores, edema de miembros inferiores. Traía un NT-proBNP que estaba en 1500 a los 65 años y un ecocardiograma que tenía una fracción de eyección del 70% y con otros parámetros que vamos a ver con detalles más adelante. Entonces, la pregunta es, bueno, en este caso, el motivo es la disnea. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfocar este caso clínico? Ya es conocido que a nivel mundial, en Estados Unidos, las estadísticas nos aportan que más de 6 millones de adultos pueden padecer de insuficiencia cardíaca y claramente la prevalencia, lo que vemos es que casos nuevos van aumentando de manera importante. De ahí que pensamos de que para el 2030 el número de pacientes con esta enfermedad va a ser importante. Está relacionado con el envejecimiento de la población o asociado también con otras comorbilidades. Es la principal causa de hospitalización en los pacientes ancianos con una significativa morbilidad y mortalidad. Clásicamente se ha dividido en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De este grupo, los estudios epidemiológicos indican que aproximadamente la mitad de ellos o el 50% de estos pacientes agrupan o alimentan este grupo de pacientes con fracción de eyección preservada. Lo importante de este grupo con fracción de eyección preservada es que muchas, y las estadísticas lo comentan, de que la mortalidad posiblemente no está asociado con la parte cardiovascular, sino está más asociado con ciertas comorbilidades y definitivamente dentro de su fisiopatología se busca de que debe haber reportado una alteración de la diástole y esta alteración de la diástole puede estar por la alteración de la relajación, aumento de la rigidez, que se encuentra en reposo, pero es importante tener en cuenta que cuando en reposo no encontramos algunos hallazgos, es importante inducirla con algunas pruebas de ejercicio. Es importante en la parte de la fisiopatología, esto vamos a comentarlo, pero de manera rápida, y es importante conocerlo porque todo lo que se está investigando a nivel de la parte de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene que ver con este papel que juega el calcio. Luego de la despolarización y del potencial de acción se permite la entrada de calcio a nivel del cardiomiocito. Eso permite o estimula el receptor de la rianodina que libera calcio a nivel intracelular proveniente del retículo sarcoplásmico y posteriormente, importante, hay una recaptación de este calcio donde intervienen otras proteínas como el fosfolambán que necesitan estar fosforiladas para que se genere este proceso de recaptación. Si este proceso no se lleva adecuadamente, esa alteración de la diástole se ve de manera importante. Entonces ahí en esta gráfica lo que vemos que el fosfolambán que inhibe esta recaptación del calcio a nivel de retículo sarcoplásmico se encuentra inhibido, pero cuando se fosforila se desinhibe y permite esa recaptación de calcio a nivel intracelular.
Desde el punto de vista fisiopatológico, muchas teorías, empezando porque de pronto exista una alteración de los receptores beta que produce por esta parte fisiopatológica conocida de la enilciclasa, el AMP cíclico y la proteína quinasa A, que permite un proceso de fosforilación a nivel de retículo sarcoplásmico. Entonces, si hay una disminución de la actividad de este receptor, posiblemente se va a generar una alteración en ese proceso de recaptación, pero también están involucrados otros componentes como el inflamatorio, niveles altos de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y esta proteína SST2 que está muy relacionado con ese proceso de fibrosis de hipertrofia. También está mencionado el factor de crecimiento transformante beta, que también por intermedio de la MAP quinasa también está relacionado con el proceso de la hipertrofia, las especies reactivas de oxígeno, que al mismo tiempo tienen un efecto importante sobre la fosforilación del fosfolambán, pero al mismo tiempo con el receptor de la rianodina y al mismo tiempo con la calmomodulina quinasa 2, que también tiene un efecto importante sobre las proteínas contráctiles, principalmente sobre la titina. Y del otro lado, que también está involucrada la fosfolipasa C, y estas mismas especies reactivas de oxígeno tienen un impacto importante disminuyendo la sintetasa del óxido nítrico, que se disminuye el óxido nítrico, se disminuye el GMP cíclico y también hay una disminución de la proteinquinasa G que tiene un efecto importante sobre la parte contráctil. Conocer todo esto es importante porque definitivamente nos lleva a que posiblemente, y ya lo conocemos, que esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada generalmente tiene diferentes manifestaciones en los pacientes y conociendo cuál de ellos pudiéramos nosotros hacer un enfoque dirigido. Entonces, ya sabemos que hay unas comorbilidades asociadas con la fracción de eyección preservada, donde un papel importante ocupa el paciente que tiene obesidad, que tiene síndrome metabólico, el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión. Hay un efecto a nivel renal, hay todo este concepto de la inflamación que tiene un compromiso en diferentes órganos de la parte pulmonar, y una de las manifestaciones es la presencia de hipertensión pulmonar, el compromiso a nivel miocárdico, pero también hay un compromiso periférico en este grupo de pacientes y el proceso que ocurre a nivel renal. Ya esto lo habíamos comentado, la parte de la disminución de la sintetasa y el óxido nítrico que lleva a una disminución del GPM cíclico, y al disminuir la proteinquinasa G está muy asociado con este concepto de la hipertrofia. Lo mismo tiene que ver con el factor de crecimiento transformante beta, que juega un papel importante en ese concepto de fibroblastos, miofibroblástos y la parte del colágeno que hace que ese proceso a nivel del cardiomiocito genere algo o una de las manifestaciones que es la rigidez. Entonces hay que ver este contexto multifactorial donde lógicamente en la parte clínica está la parte pulmonar con sus comorbilidades, está involucrado la parte abdominal, también hay un concepto de la traslocación de la flora a nivel intestinal que hay que tener en cuenta y ocupa un lugar importante, el concepto de rigidez vascular y ventricular, la parte a nivel del músculo esquelético, y esos pacientes empiezan a tener intolerancia a la actividad física asociado con disfunción endotelial y todo este deterioro a nivel del metabolismo mitocondrial que pudiera explicar muchos de los síntomas que presentan este grupo de pacientes. Clásicamente, esta es la revisión del 2016. Nos han presentado este esquema de clasificar la insuficiencia cardíaca en 3 grupos: el reducido, el de rango medio y el preservado. Y para el preservado vamos a hacer un análisis de lo que en este momento proponen las guías como elementos para hacer el diagnóstico, y luego eso nos llevará a toda la parte de los fenotipos que están involucrados en este grupo de pacientes. Lo primero son los signos y síntomas. No podemos hablar de insuficiencia cardíaca si clásicamente no tiene los síntomas. El otro es el concepto de un elemento diagnóstico que nos diga qué fracción de eyección, no estamos hablando de función, sino fracción de eyección, que está descrita mayor o igual al 50%. Es el concepto que aparece a pesar de que se ha generado controversia sobre este punto de corte. Y de manera adicional, ellos colocan elevación de los péptidos natriuréticos, privilegian el BNP y la fracción N terminal del proBNP,
y al menos un criterio adicional que puede ser que haya compromiso estructural relevante, ya sea de hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento de la aurícula izquierda, y elementos que nos manifiesten de que haya una alteración de la diástole. Entonces, en la parte clínica ya conocemos los síntomas y claramente escritos. Los síntomas típicos los conocemos todos y no son diferentes a cualquier tipo de insuficiencia cardíaca: la falta de aire, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio reducida, fatiga, cansancio, el concepto de este signo clínico de la bendomnea, y ya hay unos signos más específicos que hay que buscar, y que en el concepto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada vamos a encontrar en algunos pacientes galope por S3 o S4, el reflujo hepatoyugular y el edema de tobillos. Es poco frecuente encontrar soplos cardíacos o un desplazamiento del impulso apical, porque eso nos indicaría que hay crecimiento ventricular y no es lo que se asocia con la fracción de eyección preservada. Pero importante, a los que lo quería llevar, es que es importante conocer que para que el paciente tenga síntomas debe haber unos elementos clínicos que nos indiquen de que ese paciente tiene aumento de la presión de fin de lleno del ventrículo izquierdo. O sea, hay una alteración en el llenado ventricular izquierdo, principalmente a final de la diástole. Entonces, en este cuadrante queremos ubicar de que ese paciente que tiene elevación de la presión de fin de llenos, sus signos y síntomas clínicos generalmente están relacionados con ortopnea, bendomnea y el reflujo hepatoyugular. Estos pacientes, a menos que sea un cuadro muy avanzado y asociado a un fenotipo especial, rara vez vemos el compromiso predominante de la parte derecha. Por eso, y eso se comentaba, Clara lo comentaba en la sesión anterior cuando ella nos hablaba de cómo evidenciar que ese paciente se encuentra húmedo. Aquí nosotros queremos es clínicamente qué síntomas y qué sensibilidad tienen para evidenciar que ese paciente tiene aumentos de las presiones de fin de lleno. Y del lado izquierdo, lo que les he comentado: la disnea de ejercicio, la apnea, encontrar un galope por S3 o encontrar con los estertores. Entonces, nosotros no debemos olvidar que la parte clínica es importante en la definición. La otra punto es la fracción de eyección. Entonces, el concepto que está es el de mayor o igual al 50%. ¿Con qué elemento podemos hacerlo? Ya sabemos que ese elemento, y en los estudios clínicos ellos no privilegian uno sobre otro, pero nosotros sabemos de que entre el eco y la resonancia magnética son los elementos que más se acercan a poder evidenciar la realidad de la fracción de eyección de estos pacientes, pero sabemos que tenemos resultados con medicina nuclear y con tomografía. La resonancia vemos que tiene una gama de aportar mayor información diferente a la fracción de eyección, lo mismo que hace el eco, no solamente fracción de eyección, sino funcionamiento, tanto del punto de vista de variables hemodinámicas, incluyendo la parte de la diástole. Y el otro concepto ya aparece es encontrar los péptidos natriuréticos. Entonces, los péptidos natriuréticos, ¿qué es lo que privilegian ellos? Pero ellos incluyen tanto el BNB como el BNP. Este es un algoritmo que conocen ustedes dependiendo si el concepto del paciente es inicio agudo o un inicio no agudo. Y en esta revisión del año pasado, que es un consenso de recomendaciones que fue publicado por la Asociación de Falla Cardíaca Europea y la Sociedad Europea de Cardiología, ellos establecieron estos puntos de corte. Entonces, ellos proponen unos criterios mayores, unos criterios menores. Nosotros sabemos que el punto de corte general que nosotros vemos para descartar que el paciente en un contexto no agudo de un servicio de urgencias es el límite de 35 para el BNP y 125, pero ellos proponen que ese nivel DNT pro BNP como un criterio mayor debería ser del DNT pro BNP mayor de 220 y el BNP mayor de 80. Y si el paciente tuviera en fibrilación auricular, este criterio se multiplica por 3, que sería 660 y mayor de 240. El otro concepto es encontrar al menos un criterio adicional a nivel de la enfermedad cardíaca. Entonces, aquí tenemos el concepto de encontrar hipertrofia ventricular en el electro o patrones de hipertrofia ventricular dados o medidos por ecocardiografía. En ese contexto de la ecocardiografía,
ellos también, este grupo, este consenso, establece un punto de corte como criterio mayor de 100, mayor o igual a 149 gramos por metro cuadrado en hombres y mayor de 122 gramos por metro cuadrado. Y de manera final es las otras variables en las cuales documenta que hay una alteración de la diástole. Entonces los puntos importantes que ellos tienen en este contexto lo dan es por la medición en el Doppler tisular de la E' septal y lateral. Y los puntos de corte que ellos colocan de la E' septal es menor de 7 centímetros por segundo y la lateral menor de 10 centímetros por segundo. Y ellos colocan de que en pacientes menores de 75 años, porque si es mayor de 75 años son más estrictos con la E' septal menor de 5 y menor de 7. Lo otro es la relación E', que se ha convertido en un marcador bastante útil para aportar elevación de las presiones de fin de lleno, y el punto de corte que ellos proponen es mayor o igual a 15 como el criterio mayor, o encontrar en la regurgitación tricuspidia una velocidad pico de mayor de 2.8 metros por segundo y o presión sistólica medida mayor de 35. Agrega un concepto de lo que se está ahora en este momento mencionando, que lo teníamos bastante claro para el compromiso sistólico, y es el strain longitudinal sistólico, que colocan un valor menor 16, pero lo colocan como un criterio menor, y el índice del volumen auricular izquierdo, que como criterio mayor lo colocan mayor de 34 mililitros por metro cuadrado en ritmo sinusal. Si nosotros vemos este algoritmo, que fue el consenso que se publicó el año anterior por el grupo de ecocardiografía, ellos de todas estas variables ubican 4 variables importantes, y son las que de un momento cuando nosotros solicitamos un ecocardiograma del punto de vista clínico nos pueden ayudar bastante en la toma de decisiones, que es el E' mayor de 14, y estos valores son consistentes con lo que ya comentamos: la E' septal menor de 7, la E lateral menor de 10, la velocidad de regurgitación tricuspidia mayor de 8 y el índice de volumen auricular izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado. Entonces ellos colocan, si tiene 3 o 4, ese paciente tiene alteración de la diástole. Si tiene 2, ellos dicen, bueno, ser indeterminado, necesitaríamos algo adicional, y de 0 a 1 normal o no tendría alteración de la diástole. Y ese otro algoritmo que también lo que hace es reforzar teniendo en cuenta el flujo mitral para estimar la presión de la aurícula izquierda, que también nos dice indirectamente cómo está la presión de fin de lleno del ventrículo izquierdo. Hay un grupo especial de pacientes, no se hace de rutina, que llevan, o sea, por la situación clínica y no tener un diagnóstico claro, van a necesitar un cateterismo derecho que hay que saberlo interpretar de manera adecuada. Esperaríamos todos tener el concepto de aumento o la hipertensión postcapilar, que es el paciente que tiene la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25, con la presión en cuña mayor de 15 y las resistencias vasculares menor o igual a 3 unidades Wood. Pero vamos a ver que a algunos pacientes se le hace este estudio y el resultado es que las presiones en cuña no se encuentran elevadas. En esos casos es mandatorio hacer maniobras para luego hacer las mediciones, y lo recomiendan es hacer mediciones en estrés, o a veces hacemos carga de volumen para ver si hay alguna variación. Confunde un poco porque no descarta que van a haber pacientes que van a tener compromiso precapilar y postcapilar, y entonces necesitaríamos ampliar estos estudios para tratar de identificar si verdaderamente ese paciente cumple los criterios para hablar que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este grupo propone este algoritmo en el cual hay una serie de pasos en los cuales empieza con la parte de signos y síntomas de falla cardíaca, el análisis de las comorbilidades de estos pacientes, un electrocardiograma, el nivel de péptidos natriuréticos, y de ahí vamos avanzando en la utilización de otras herramientas diagnósticas como el ecocardiograma, los péptidos natriuréticos. Hay un grupo especial de pacientes en los cuales vamos a necesitar hacer ecocardiogramas con estrés para tratar de establecer los cambios y las mediciones para verificar exactamente de que esas presiones se encuentran elevadas. Entonces, en el algoritmo que proponen estos autores, la parte inicial que les comenté, y cuando llegan al paso que ven ustedes ahí, ellos proponen un score, y ese score está basado
en los criterios que les comenté previamente de criterios mayores y menores. Entonces hablan de ese score de alta, intermedia o baja, y dependiendo de estos resultados, el que ya nos da alto, ellos dicen este paciente tiene en el contexto clínico una falla cardíaca con fracción de eyección preservada confirmado. Estos son los criterios, entonces colocan los criterios mayores y los dividen en funcional, morfológicos, y los biomarcadores en ritmo sinusal y en fibrilación auricular. Entonces, colocan 2 puntos por cada criterio mayor. Vean ustedes que es o sea, uno de ellos no se suma, ya sea el criterio funcional o morfológico, y un paciente que tenga mayor o igual a 5 puntos, en ese contexto clínico tendría falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El que tuviera menor o igual a 1, habría que pensar en otro diagnóstico, y el paciente que estuviera entre 2 o 4, posiblemente va a necesitar hacer estudios adicionales para tratar de corroborar esa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Te pasan al otro nivel, que es, ya sea de manera invasiva o no invasiva, tratar de evaluar si esas presiones se encuentran aumentadas. Entonces, y proponen realizar un ecoestrés en el cual vuelven a medir la relación EE', si esa está mayor de igual a 15, o la velocidad de regurgitación tricuspidia mayor 3.4 metros por segundo. Si la respuesta es sí, ese paciente ya haríamos el diagnóstico, pero si no, proponen en algunos escenarios hacer pruebas hemodinámicas, que son las definitivas, haciendo medición de cateterismo del lado derecho y el izquierdo. Si ese paciente en la monitorización invasiva encontramos una presión diastólica final del ventrículo mayor o igual a 16, o una presión en cuña mayor o igual a 15, si la respuesta es sí, tendría la falla cardíaca, y si es no, entonces ahí se documentaría con un ecoestrés ese procedimiento, y si el resultado da mayor o igual a 25 sería el diagnóstico. Esto también lo han descrito desde el punto de vista no invasivo. Esto no vamos a profundizar en esto, pero sí se ve claramente las variables que tenemos que nosotros medir tanto en la la relación EA y la E', tratando de establecer si hay un aumento de las presiones de fin de lleno. Entonces, por ejemplo, a nivel del influjo vital, ustedes ven de que a la velocidad de 25, 50, si el paciente la relación EA se va aumentando y hay poca variación de la E', ese paciente lo más probable y confirma que hay aumentos de las presiones de fin de lleno. Entonces, este grupo de autores nos refuerzan que la disfunción diastólica es un factor fundamental en la patogénesis de la falla cardíaca. Frecuentemente síntomas de alteración de la diástole ocurren solo durante el ejercicio, y por eso es importante, si el paciente, las presiones de llenado son normales al reposo y seguimos pensando en eso, deberíamos utilizar maniobras para tratar de evidenciar si hay aumento de las presiones de fin de lleno. Hay otras alteraciones que no podemos olvidar en este grupo de pacientes y que están muy relacionados con sus fenotipos, y es evidenciar, y para eso sirve también la prueba de esfuerzo, y es el control de la presión arterial, valorar la incompetencia cronotrópica de estos pacientes, nos ayuda a documentar si hay isquemia. Es importante, y a veces el diagnóstico no es fácil porque hay que descartar otro grupo de etiologías de estos pacientes que tienen un comportamiento con fracción de eyección preservada, pero que tienen nombre propio, y hay que tratar de ubicarlos porque su tratamiento va identificado a la causa, ya sea isquémica, tóxica, enfermedades infiltrativas, metabólicas, etcétera. Entonces hay que tratar de ubicar ese contexto. También recientemente salió publicado este score, ha tenido en algunos controversia, pero creo yo que pudiera ayudarnos para tratar de identificar un grupo de pacientes que está asintomático, sus síntomas, sus signos no son claros, porque eso lo dice el algoritmo, pero teniendo en cuenta estas variables, que es este algoritmo del H2FPEF, teniendo en cuenta el peso, y ellos en el trabajo que hizo el grupo de la Clínica Mayo, y luego hacer una regresión logística encontrando que estos son los variables que más peso encontraron y por los cuales ellos les asignaron un puntaje. Entonces el índice de masa corporal, el paciente hipertenso con 2 o más tratamientos antihipertensivos, la presencia de fibrilación auricular le da 3 puntos, encontrar hipertensión pulmonar, presión sistólica mayor de 35, la edad,
y encontrar las presiones de llenado, y el punto de corte que ellos encontraron fue EE' mayor de 9. Ya se vio que entre más puntajes tenga el paciente, si el paciente tiene síntomas, podemos nosotros decir que estudiemos a ese paciente, porque uno de los etiologías de su sintomatología puede ser la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, importante ver que este grupo de pacientes clínicamente ya hay un fenotipo que puede ser una suma de ellos o de manera individual algunos de ellos. Entonces podemos encontrar aumento de la edad, más en mujeres, asociados con sobrepeso, asociados con síndrome metabólico, tienen inactividad física, son hipertensos, aparece la fibrilación auricular, encontramos péptidos elevados. Ese es el deterioro de la clase funcional, es el fenotipo que encontramos. Entonces, eso hace un poco complejo el cuadro de estos pacientes, porque se pueden o estar asociados con otras patologías pulmonares como EPOC, anemia, la parte, ya dijimos, del desacondicionamiento, la obesidad, la parte de sarcopenia, alteraciones psicológicas. Entonces, es importante conocer la heterogeneidad de estos grupos de pacientes, pero las comorbilidades más asociadas y que aparecen en los diferentes estudios: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad con el síndrome metabólico, que está asociado con todo lo que vemos del estrés oxidativo, el paciente con retención de líquidos, hipertensión pulmonar, alteraciones del músculo cardíaco, isquemia o enfermedad renal. Ahora, conociendo nosotros estos fenotipos, uno ve que la presentación clínica puede ser variable, y no solamente con los síntomas de aumento de la disnea, tanto en reposo como la actividad física, sino que pueden tener otras manifestaciones dados por la incompetencia cronotrópica, la hipertensión pulmonar o la aparición de fibrilación auricular. Y en este artículo intentan integrar y hacer que, dependiendo de la predisposición del fenotipo y su manifestación clínica, aportan cómo podríamos nosotros enfocar el tratamiento de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios, que es el paciente que tiene síndrome metabólico o diabetes mellitus tipo 2 o obesidad, si su manifestación predominantemente es la congestión, entonces los diuréticos para manejo de los síntomas, pero al mismo tiempo utilizar o manejar integralmente todos los factores de riesgo asociados, como manejo con estatinas en los casos que lo ameriten. El paciente que tenga incompetencia cronotrópica, a ver si hay necesidad de utilizar un método de estimulación, el manejo de la hipertensión pulmonar, y eso ha llevado a estudios tratando de identificar, de acuerdo al fenotipo, cuáles son los tratamientos. Por ejemplo, en el paciente con hipertensión pulmonar, aunque los resultados han sido negativos, utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. La parte muscular, definitivamente el programa de ejercicio, y la parte de fibrilación auricular, tratar de que ese paciente se mantenga en ritmo sinusal, y en la parte de anticoagulación. Dos fenotipos que son claros y que no quería dejar pasar. eh, es el paciente hipertenso. Ustedes saben que el paciente hipertenso pasa por diferentes etapas, y esto clásicamente el doctor Messerly lo estableció en este artículo, y lo estableció por grados. El paciente que está en grado 1 es el paciente que ya tiene alteración de la diástole, pero no tiene síntomas y todavía no tiene hipertrofia. Pasa por el grado 2 cuando ya hay disfunción diastólica asociado con hipertrofia ventricular izquierda. Grado 3 cuando hay síntomas, el paciente que puede llegar incluso con un edema pulmonar al servicio de urgencia. Y el grado 4 es cuando el paciente tiene una hipertrofia excéntrica y ya es el grupo de fracción de eyección reducida. Incluso ha sido estudiado en este contexto, y este grupo de autores propone, por ejemplo, en la figura de arriba, que este paciente que tiene predominantemente alteración de la diástole, que se asocia con la enfermedad cardíaca hipertensiva, y ellos establecían de que este grupo de pacientes tienen claramente el índice de volumen auricular izquierdo aumentado, alteración de la relación EA, la E medial disminuida, la relación E' mayor de 20, la lateral disminuida y la velocidad máxima. O sea, tiene criterios claros que si está asociado con los síntomas, bien. Pero ellos han encontrado de que ese grupo de pacientes no tiene en ese momento alteración del strain longitudinal como una variable de su parte clínica. No hay que olvidar también que hay muchos pacientes de ellos ancianos que tienen este síndrome de Pickering, que es el paciente que llega con edema pulmonar y está asociado con una estenosis bilateral de las arterias renales y produce ese concepto de edema pulmonar flash, que hay que investigarlo.
Y ellos se atreven en el tratamiento, y el doctor Mercer en este artículo ya explorar esquemas terapéuticos, proponiendo tanto en el reducido como el preservado, empezar a sumar beneficios, por ejemplo, de INECA, el beta bloqueador. Eh, en este momento no se había publicado todavía el estudio Paragon, pero proponen el cambio por sacubitril valsartán, propone cambio a betabloqueadores con propiedades vasodilatadoras, y si el paciente es diabético, utilizar inhibidores la SGLT2. El otro concepto es el paciente diabético, que también tiene un contexto como la cardiopatía diabética, también con esa alteración a nivel de la diástole, y la fisiopatología está mediada por la parte del estrés oxidativo, la parte inflamatoria, eh, el compromiso a nivel de la fibrosis, la alteración de esa diástole, y el paciente empieza a presentar síntomas. Es complejo y variable porque no es un solo factor, sino son varios factores, y ahí lo hemos reflejado en esta figura, donde posiblemente estos elementos que son y que están asociados con esa parte inflamatoria de la fibrosis, eh, pudieran explicar el contexto de los pacientes diabéticos que tienen la cardiopatía diabética y que tienen fracción de eyección preservada. Ellos también hacen un aporte en relación con esa situación desde el punto de vista ecocardiográfico. Entonces, en el contexto del paciente diabético, vemos de que se suman diferentes factores dados por la presión arterial, la congestión, la alteración endotelial. Todo esto lleva a que se convierten en potenciales eh, elementos que nosotros desde el punto de vista clínico y de medicamentos pudiéramos intervenir para disminuir de manera global todos estos síntomas. Entonces, ese concepto de la sobrecarga de volumen y todo este concepto que tiene, y por eso en estudio está la utilización de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa como un elemento importante en este grupo de pacientes. Faltan los estudios. Tratar muy bien al paciente diabético con los medicamentos, tratando de modificar esta fase proinflamatoria, y el ejercicio, que ocupa un lugar importante, principalmente mejorando todo el concepto de la competencia cronotrópica y todo ese efecto periférico de estos pacientes con falla cardíaca preservada. Y este grupo de autores también establecen eso, y a esto los quiero llevar es a lo que vamos, que es la parte de los medicamentos que tenemos en este momento. Entonces, ellos proponen este grupo de pacientes que tienen obesidad relacionada con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tratar de mediar diferentes mecanismos, en los cuales incluyen los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los inhibidores de la neprilicina y los inhibidores de SLT2, como una suma de beneficios que pudiera tener. Lógicamente, esto hay que soportarlo con estudios clínicos que definitivamente impacten en la morbilidad y en la mortalidad, pero desde el punto de vista mecanicístico es bastante interesante esa propuesta, tratando de mediar la parte inflamatoria, la parte del tejido adiposo, la parte microvascular, la parte de la retención de sodio y la parte de expansión de volumen, que son de los síntomas, son de las células de la parte fisiopatológica que lleva a los síntomas de estos pacientes. La actividad física, por todos los beneficios que tiene. Entonces, ya para llegar a la parte final, entonces, las guías que nos dicen con relación con el tratamiento en este grupo de pacientes, si nosotros revisamos el 2017, que fueron las guías que salieron publicadas, ellos refuerzan como una recomendación clase 1 que esos pacientes deberían tener adecuadamente controlada la presión arterial sistólica y diastólica. Eso no cambia. Los diuréticos deberían ser usados para aliviar los síntomas, principalmente cuando encontramos el contexto fenotípico que tenga retención de líquidos. Revascularizar coronaria cuando el paciente tiene indicación por la parte coronaria. Eh, los pacientes hipertensos recomiendan que la presión arterial sistólica debe ser menor de 130 milímetros de mercurio. Dejan como una recomendación 3 que no se debe hacer el uso rutinario de elementos o suplementos nutricionales. Como una recomendación 2B puede ser considerada utilizar bloqueadores del receptor de la angiotensina para disminuir las hospitalizaciones de este grupo de pacientes. Eh, Recomendación 3, no utilizar de manera rutinaria nitratos o inhibidores de la fosfodiesterasa 5, manejar la fibrilación auricular, pues el paciente debería estar en el ritmo sinusal,
el uso de agentes betabloqueadores y ECAs y bloqueadores de los receptores de angiotensina para manejo de la hipertensión arterial, y dejan como una recomendación 2B, basados en el estudio TOPCAT, que pacientes que tengan fracción de eyección mayor o igual al 45% y que tengan niveles de BNP elevados o hayan sido hospitalizados y su tasa de filtración es mayor de 30 y la creatinina menor de 2.5 y el potasio menor de 5, se pueden dar antagonistas de receptor de la aldosterona. Estudios es lo que hay en estas patologías, de los muy antiguos hasta los nuevos. Vean ahí, ahí aparece, en ese tiempo aparecía el estudio Paragon. Entonces es un elemento de estudio que está vigente. Unas palabras del estudio Paragon. Hasta el momento del estudio Paragon teníamos los resultados del estudio CHARM con candesartán, el estudio PEF con perindopril, el iPreser con irbesartán y el TOPCAT, que generó muchas expectativas, con espironolactona. Basados en ese contexto y teniendo toda la parte fisiopatológica, que no voy a mencionar, de la utilidad de combinar, de antagonizar el receptor AT1 y al mismo tiempo privilegiar los péptidos natriuréticos por todos los beneficios que tienen, apareció este estudio, que es el estudio Paragon HF, que fue presentado y publicado el año anterior. Criterios de inclusión: la fracción de eyección fue mayor del 45%, clase funcional 2, 4, y de los criterios estructurales, que alguien pudiera decir, no se parecen estos criterios a los criterios mayores que conocemos con el consenso europeo. Ellos colocaron el índice de aurícula izquierda mayor o igual a 21 mililitros por metro cuadrado. Ahí está, el objetivo era ver el beneficio que pudiera tener la combinación de sacubitril/valsartán versus valsartán en pacientes que tuvieran ese concepto en el punto combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Importante conocer de que el 95% de los pacientes eran hipertensos, el 43% eran diabéticos, y los resultados no se encontró un beneficio. Ustedes vean ahí de que el resultado fue 0.87 con un intervalo de confianza de 0.75 o 1.01 en ese punto. Lo único que demostró el estudio, y eso ha generado bastantes hipótesis, que hubo dos poblaciones interesantes en las cuales hubo un beneficio, que fueron las mujeres. Este es un estudio que tuvo una representatividad importante de las mujeres, y está muy relacionado porque el grupo de pacientes que tienen falla cardíaca con fracción preservada, muchas de ellas son mujeres, y encontrar ese beneficio en pacientes que tienen fracción de eyección entre el 45% y 57%. La conclusión del estudio es que el sacubitril/valsartán no resultó en una disminución de esa tasa de hospitalizaciones y muerte cardiovascular entre los pacientes que utilizaron esta medicación. Y eso ha llevado a los mecanismos de acción del ISGTL2, que es lo que en este momento estamos todos esperando por los beneficios que tienen a nivel de cardiomiocito. Sus beneficios son múltiples. Ustedes vean ahí la lista en relación con beneficios directos asociados desde el punto de vista hemodinámico, pero al mismo tiempo alteraciones estructurales y fisiopatológicas que intervienen el intercambiador sodio-hidrógeno, el efecto que tiene sobre la parte de la calmomovilina, la parte simpática. O sea, la fisiopatología es bastante interesante en relación de la sobrecarga o la disminución de calcio a nivel mitocondrial, y con estos medicamentos se recuperaría ese calcio a nivel de la mitocondria. Y los estudios que estamos esperando de ellos, hay unos que son los que están en curso con empaglifosina y dapaglifosina, y que esperemos que nos aporten, si ese grupo de medicamentos pudieran tener una utilidad importante en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como se han visto sus resultados favorables en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, como conclusiones, no debemos olvidar que la insuficiencia cardíaca con fracción preservada se asocia con una importante morbilidad y mortalidad, y la prevalencia aumenta con la edad. Creo que cada vez más le estamos dando importancia a ese grupo de pacientes de edad, con mujeres, que nos llega con disnea al consultorio y que anteriormente posiblemente decíamos que no podíamos hacer nada por ellos. Las alteraciones fisiopatológicas tienen un papel e incluyen todo este concepto de la hipertrofia, fibrosis, alteración de la relajación, del llenado ventricular, alteraciones del acoplamiento ventrículo-vascular, rigidez y comorbilidades que inducen inflamación sistémica.
Esta hace parte de múltiples enfermedades y múltiples fenotipos que hay que tenerlos en cuenta. Las subpoblaciones o de insuficiencia cardíaca preservada o los fenotipos deben responder de manera diferente al tratamiento y deben ser identificados. La clínica es fundamental. Si es poco específica, los péptidos BNP y NT-proBNP deben ser interpretados adecuadamente, porque va a haber un grupo de pacientes, principalmente los obesos, que pudieran estar no tan altos los péptidos a pesar de que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Definitivamente la ecografía nos ha ayudado mucho en el entendimiento y el aporte de los elementos para poder nosotros identificar que ese paciente tiene alteración de la diástole, pero más importante, identificar que tiene aumento de las presiones de fin de lleno. Los medicamentos que han demostrado beneficios en reducida no lo han hecho en este momento en preservada. Por ahora la recomendación general es diuréticos para sobrecarga de volumen, la espinolactona para, en algunos escenarios, eh, basados en el estudio como una recomendación 2B, pero definitivamente debemos pensar en un manejo integral de otros factores y otras comorbilidades donde la parte del ejercicio, la disminución de peso y la rehabilitación va a ocupar un lugar importante. Y estamos esperando los estudios con empaglifosina y epaglifosina. Hay otros con hierro, macitentan, riociguat, levosimendan, que esperemos los resultados. Entonces yo quedaría con esta paciente y con esto abrir la discusión. Hablar bien la hipertensión de la paciente, podría decir un IECA o un bloqueador del receptor de la angiotensina, más un diurético que pudiera ser un diurético tiacídico light, tratando de llevar la meta de 130-80. La paciente no está adecuadamente controlada. Dos, tratar de establecer un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Entonces, en algunos escenarios podríamos utilizar beta bloqueadores con una propiedad vasodilatadora o que disminuya la presión arterial central, entonces nebivolol, bisoprolol. Si el paciente tiene filación auricular, llevarlos a ritmo sinusal. La espinolactona, creo que no debe faltar a pesar de la limitación del estudio, creemos todos que ayuda. Verificar que no tenga enfermedad coronaria. Si tiene enfermedad coronaria, llevar a metas de LDL menor de 70, si es de alto riesgo, y si es muy alto riesgo, menor de 55. El paciente hay que integrarlo a un programa de ejercicio para tratar de mejorar todo ese contexto a nivel periférico y muscular. La rehabilitación cardiovascular ayuda. Buscar diabetes o prediabetes, y si el paciente es diabético, sería en este momento la indicación de colocar estos medicamentos, pero por la diabetes, hasta que los estudios nos digan eh, lo contrario o que nos apoyen que se puede utilizar en otro escenario. Bajar de peso, utilizar el diaglutide no como diabetes, sino como medicamento que baja de peso, pudiera tener una utilidad. Y si tiene apnea del sueño, tratar de identificarlo también con una comorbilidad importante. Muchas gracias. Quisiera terminar con esta frase de este escritor argentino, Ernesto Sabato, en su libro, uno de los libros que escribió antes de morir, que se llama Antes del fin. Esa misteriosa víscera, casi mecánica, bomba de sangre, tan nada al lado de la innumerable y laberíntica complejidad del cerebro, pero que por algo nos duele cuando estamos frente a grandes crisis. El país y el mundo está ante una crisis importante por el coronavirus que nos ha hecho cambiar cierto, y es lo que estamos viviendo en diferentes instituciones. Por motivos que no alcanzamos a comprender, el corazón parece ser el que más acusa los misterios, las tristezas, las pasiones, las envidias, los resentimientos, el amor y la soledad. Muchas gracias por su atención y creo que hay unos minutos para preguntas o aportes. Bienvenidos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu conferencia súper completa y cubriendo los aspectos claves de esta patología tan compleja. Y tenemos preguntas. La primera pregunta es de Julián, creo que es Julián de aquí de la Cardio. Julián, adelante. Doctor Fernán, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación con Julián Helves de la Cardio Infantil. Dos preguntas. Salud. La primera es, cuando tenemos un paciente con falla cardíaca y feo y preservada, ellos vienen sintomáticos usualmente en ejercicio y el eco que realizamos es en reposo con un rendimiento muy discreto para poder detectar los cambios de disfunción diastólica que pueden estar asociados a su falla cardíaca. ¿Qué opinión tiene su merced sobre el ecoestrés
para este tipo de pacientes y en qué tipo de pacientes lo envía usted específicamente después de lo que nos habló. Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta que todos los medicamentos han fallado en esta patología específica de FEBI preservada, ¿qué cree usted que se debe mejorar en el diseño de los estudios en adelante para que alguno de estos medicamentos pueda verdaderamente mostrar el beneficio en mortalidad y morbilidad que todos esperamos? Bueno, Julia, muchas gracias. Son dos importantes y muy buenas preguntas. Entonces, lo primero, debemos conocer, y lógicamente estamos ante ustedes que son expertos en eco, eh, la mayoría de estos pacientes, lo importante es llevar a un diagnóstico. O sea, muchos pacientes llegan a nosotros con disnea de ejercicio y no sé si les ha sucedido, de pronto está en manos de neumología o medicina interna, y lo peor que puede suceder es que le piden un eco y dice que la fracción de eyección está conservada, o sea que no tiene nada a nivel cardíaco. En esos escenarios, y claramente lo expuse, nosotros como clínicos debemos pensar que los síntomas que se están presentando por el ejercicio pudieran estar relacionados con el contexto de tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces es importante llegar a un diagnóstico. Entonces tenemos los síntomas que pudieran ser claros, tenemos una fracción de eyección, que ya tú lo comentaste, que es fracción de eyección preservada. Ahora nos toca tratar de identificar y complementar esas variables para ubicar el síndrome, si verdaderamente corresponde a un síndrome con insuficiencia cardíaca. Ustedes hacen las mediciones y las mediciones basales del eco basal, posiblemente todo eso que manifesté yo en relación con, bueno, podríamos tener, que esa sí no varía, el índice de volumen de la aurícula izquierda más alto, pero las variables hemodinámicas que son y que las que tienen que ver con el aumento de las presiones de fin de lleno, que es la medición de la relación E', si no se presentan y no están en reposo, sería bueno en esos escenarios, si no hay nada ni otra cosa que explique la situación, poderlos evocar para poder nosotros ubicar y decir los síntomas se correlacionan, veamos qué estrategias, dependiendo del fenotipo, podemos hacer. Porque sabemos que si las presiones están, están elevadas en esa relación, eh, deberíamos, en ese contexto general, es ver si el paciente no tiene adecuadamente control de la presión arterial, si tiene un proceso de desacondicionamiento físico, pero ya vamos dirigido a esa etapa. Entonces yo creo, y el artículo, ahora que no se hace de rutina, perfecto, tendríamos nosotros como clínicos decirle a ustedes, vamos a hacerle un eco buscando variables en este paciente porque tiene una disnea que no tiene claridad, y no tengo todos los elementos diagnósticos para decir que ese paciente, su explicación es por la falla cardíaca preservada. Entonces yo creo que ese sería el principio. No sé a ustedes qué tanto nosotros le mandemos a hacer el estudio de rutina. Yo creo que son pacientes seleccionados. Ahora, ¿qué ha sucedido? Y yo creo que posiblemente están relacionados con los criterios de inclusión. Primero, ustedes ven de que el punto de corte en la mayoría de los estudios, ¿no? Ponen el límite de 45%. Entonces hay un grupo de pacientes que tienen entre 45 y 50. Entonces esos pacientes son que de rango intermedio, de que ese es otro tema que habría que evaluar, que si posiblemente muchos de estos tratamientos en esta población de rango intermedio es donde tiene mayor beneficio. Entonces creo en que en los criterios de inclusión es donde está, pero que un paciente cumpla con todos los criterios, creo que deberíamos llegar allá para ver si verdaderamente pudieran ser. Entonces, si tú recordamos los estudios, los criterios de inclusión del páramo, claro, estaba la fracción de eyección y de los criterios estructurales estaba encontrar algo de hipertrofia y encontrar el índice, el volumen indexado de la aurícula izquierda, pero si uno lo ve con las recomendaciones del consenso europeo, estaría como un criterio menor. Los péptidos sí estaban en un valor bastante importante. Entonces creo yo que va a ser difícil, yo lo veo difícil en el contexto por la parte de que sus fenotipos son variables y sumados, pero posiblemente si se hace un estudio siendo más riguroso y vean ustedes que están buscando como criterios mayores y si a ese grupo se le aporta y ya se utilizan los medicamentos, de pronto podamos tener algunos resultados positivos en el futuro. Gracias, Fernán, y gracias, Julián, por la pregunta. Orlando, tiene siguiente la palabra para preguntar. Gracias.
Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias por su conferencia. Teniendo en cuenta que los pacientes que tienen fracción de eyección preservada son los que tienen más episodios de muerte súbita, ¿usted cómo recomienda hacer la estratificación de muerte súbita en estos pacientes con fracción de eyección preservada y a quién le pondría un desfibrilador en prevención primaria? Bueno, en pacientes, o sea, yo se los comenté al principio, o sea, la mayoría de los pacientes con fracción de eyección preservada, la mortalidad de este grupo de pacientes está más asociadas con las comorbilidades que con la misma patología cardíaca. O sea, la probabilidad que hagan con fracción presión preservada riesgo de muerte súbita, a menos que tuvieran otro tipo de cardiomiopatía, no es frecuente. Entonces ese grupo de pacientes, estratificarlos para muerte súbita y utilización de cardiofilador, generalmente esa estratificación la hacemos con fracción de eyección reducida. Ahora, ¿qué arritmia frecuentemente presentan estos pacientes? Realmente asocian, y ustedes ven de que en la mayoría de los fenotipos siempre nos recuerdan, busque e identifique que ese paciente no esté haciendo fibrilación auricular paroxística. ¿Por qué? Porque esos pacientes, tener fibrilación auricular paroxística incrementan el riesgo y posiblemente va a ser un grupo especial de pacientes que pudiera tener mucha utilidad tratar de mantenerlos siempre en ritmo sinusal, ya sea con medicamentos o de pronto puedan tener criterios para hacer un procedimiento de ablación de venas pulmonares para llevarlos a ritmo sinusal y mantenerlos en ritmo sinusal. Gracias, Fernán. Siguiente, Carlos Ortiz con las preguntas. Muchas gracias, doctor Fernán. Excelente conferencia como siempre. Gracias por enseñarnos. Yo tenía una duda y es, muchos de nuestros pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienen un poquito de diabetes, un poquito de hipertensión, un poquito de mujer, un poquito de años, un poquito de POC, pero hasta dónde uno tiene que tener el feeling para pensar que esos pacientes estén desarrollando una miocardiopatía infiltrativa tipo amiloidosis, en este caso por la edad muchas veces senil. Muchas veces activamos por los hallazgos del eco y los ecocardiografistas son los primeros que nos llaman a decir, mire que está muy grueso, mírenle esta cosa, pero hasta dónde uno debería tener un poquito más de feeling por búsqueda de este grupo de patologías. Y la otra pregunta es, nosotros vemos mucha evaluación pretrasplante de paciente con cirrosis y la cirrosis avanzada lleva a mucha disfunción diastólica que mejora, digamos, con el trasplante y algunos tipos de terapia. ¿Qué experiencia tienen ustedes allí en ese escenario y digamos que qué recomendaciones daría en este último grupo de pacientes? Sí, Carlos, no, interesante. Vean ustedes, el año anterior fue un año interesante y los que manejamos insuficiencia cardíaca y en el grupo, en los dos últimos, digamos los dos últimos dos años, pareciera un resurgimiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y mucho de ello estuvo motivado, era porque todos estábamos esperando ese estudio. Pero nos enseñó mucho. Empezaron a salir documentos, a salir consensos, a unificar los criterios del punto de vista ecocoreográfico, que creo yo que cada vez de pronto no es tener muchos elementos, sino los más reproducibles. Pero en ese contexto siempre debemos tener en cuenta, y se hace mandatorio, tratar de establecer que no estemos ante una enfermedad que tiene otro enfoque. Entonces, ante la duda, generalmente ahí la resonancia magnética ocupa un lugar importante, que no sea que llevemos pacientes que creemos que es una insuficiencia cardíaca con fracción preservada del fenotipo obeso, hipertenso, mujer, y resulta que el paciente tiene. Entonces, debemos sensibilizarnos ante las enfermedades infiltrativas. Ya eso se mencionó en alguna de las conferencias previas en relación con la discordancia entre electro y la parte del ecocardiograma, tener la sospecha clínica dependiendo de la situación del paciente, la edad, si tiene estenosis aórtica, etcétera, y ante la duda, y ahí nos ayudan mucho nuestros colegas de imágenes,
y nos dice ese paciente posiblemente no tendrá una variedad de una amiloidosis relacionadas con el anciano y que el enfoque debería ser diferente, aunque uno diría, bueno, ¿qué le hacemos ahora? Bueno, de pronto cuando tengamos medicamentos pudiéramos hacerlo, pero sí es importante diferenciar que no se nos pase la enfermedad coronaria. 2, que no se nos pasen enfermedades infiltrativas y entre ese caso la amiloidosis. Entonces tenemos que ser sensibles dependiendo de las banderas rojas que debemos nosotros conocer en este grupo de pacientes. Y tercero, otro tipo de enfermedades que pudieran tener otro enfoque. En relación con la parte de lo que comentaste del trasplante, sí, a veces se ve uno que con ciertos tratamientos toda esa parte mejora. Pero de pronto los quiero invitar es, nosotros en las clínicas de falla cardíaca, a pesar de que el 50% dice con fracción preservada, como en ese grupo en el reducido tenemos mucho por hacer y vemos ciertos cambios y algunos beneficios, ese grupo lo tenemos claro. Y el reducido creo que debemos nosotros ser más estrictos en buscar ese grupo de pacientes que el grupo es alto, que no tienen una morbilidad y mortalidad baja, también se mueren, también son causas de hospitalizaciones frecuentes, y que nosotros si no pedimos elementos para confirmar el diagnóstico, posiblemente no enfocamos adecuadamente por lo menos un tratamiento con lo que tenemos en este momento. Gracias, Ferran. María Juliana, adelante. Buenas tardes, doctor Mendoza. Muchas gracias por la conferencia. Qué bueno tenerlo acá con nosotros. Yo quería hacer 2 comentarios por algo que su merced recalca y me parece que es súper importante. Que inicialmente nosotros solo nos enfocamos en la diástole y la falla cardíaca con función sistólica preservada va más allá de la diástole, ¿sí? La diástole es uno de los componentes cruciales para hacer el diagnóstico, como ya lo mostró el doctor Mendoza en el consenso de los europeos, con variables de mayor y menor puntaje. Pero lo que es súper importante es estar abierto a que hay muchas variables que van a entrar dentro del paquete de esos pacientes para hacer el diagnóstico. No es solamente la diástole, porque yo creo que incluso los ecocardiografistas han tenido pacientes que tienen un componente de disfunción diastólica y que nunca han hecho falla cardíaca con función sistólica preservada. Entonces, esto es lo que nos pone a nosotros, digamos, como el challenging de hacer ese diagnóstico y hacerlo muy bien, como mencionaba de pronto el doctor Mendoza, con toda la parte del algoritmo, hasta incluso llegar a las mediciones en hemodinámica y hacer el estrés, incluso en hemodinamia, cuando todavía no hemos tenido el diagnóstico preciso, ¿sí? Y lo otro que yo quería recalcar, Doc, es que yo, digamos que soy una crítica de la falla cardíaca con función sistólica preservada. Considero que esos pacientes deben estar en la clínica de falla cardíaca porque nos falta por aprender muchas cosas, entonces no les podemos quitar la oportunidad de pronto al menos manejar súper estrictamente las comorbilidades y teniendo en cuenta todas las moléculas que han salido en este momento para los reducidos y que están en estudio en los preservados, pues tenerlos ahí como en pila para hacerlo. Pero sí quería mencionar de pronto que teniendo en cuenta los resultados del Paragon, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un desenlace primario, el cual no resulta, porque pues definitivamente el desenlace primario del Paragon fue negativo, pues no podríamos hacer, digamos, la división por subgrupos para decir que de pronto sí sirven las mujeres o no. Creería yo que nos falta por esperar. Uno pudiera con eso sacar una hipótesis y decir, bueno, probablemente algo faltó un poquito más de espera para obtener más resultados, porque sí alcanza uno a ver como una tendencia, pero pues en estadística la tendencia lamentablemente pues no funciona, ¿sí? Pero pues digamos específicamente con esas moléculas, porque todavía no lo tenemos claro, en los hipertensos o en los isquémicos ya veremos cómo salen los resultados, pero pues ahí vamos en falla cardíaca con función sistólica preservada. Nosotros ahorita desde el año pasado en la clínica estamos recibiendo los pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada, que previamente no los teníamos, pero ahora ya los dejamos entrar a la clínica, porque yo sí creo que de pronto nosotros mismos, con todos los registros que cada uno hace, vamos teniendo como más evidencia para ver cómo nos va, qué hacemos bien, si llegamos al diagnóstico o no, porque yo creo que en este momento nos falta todavía ser un poco más incisivos, por ejemplo, con el grupo de ECO de, miren, necesitamos avanzar en diagnóstico, necesitamos hacer estas pruebas con estrés, ¿sí? Muchas gracias, Doc.
No, gracias María Juliana, excelente por tu opinión. Pero sí, les digo porque también nos está pasando nosotros allá, nos invitaron y de pronto no sé si ustedes en un estudio con un antagonista mineralocorticoide y cuando uno, pues, tú sabes que le hacen un test para ver la factibilidad, entonces dije yo, bueno, en mi clínica de falla cardíaca donde están los preservados para el estudio, entonces resulta que están en otro sitio, entonces nos toca, lo que tú dices es cierto, o sea, hacer una consulta para ese grupo porque deben estar en manos de neumología, de pronto medicina interna, cardiología y de pronto son pacientes reconsultantes, llegan a urgencias, cambian de médicos. Sí, eso es lo que pasa con este Totalmente de grupo de acuerdo. pacientes. Ujú. Gracias, María Juliana, y gracias, Fernando. Fernando, ¿pidió la palabra? Buenas tardes, doctor Fernán. Muchas gracias por esa buena charla que nos dio. Quería de pronto preguntarle si usted considera que el estudio Paragon fue más bien, o sea, le faltó de pronto mejorar el diseño porque la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es como un grupo de muchas enfermedades y de pronto meterlas todas dentro del mismo saco, de pronto fue lo que nos dio los resultados. Y la segunda pregunta era, ¿qué papel le quedaría a la resonancia magnética para los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Usted en qué momento personalmente, en su opinión, la solicita y en qué, o en qué impacto tendrían las decisiones que usted toma en su práctica de ir a esa resonancia magnética cardíaca, profe? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, o sea, después del resultado del Paragon se generaron diferentes preguntas y una de las preguntas es, bueno, ¿qué faltó? Si pensamos que desde el punto de vista fisiopatológico, mediar estos dos sistemas, tanto de los péptidos natriuréticos como la parte de la angiotensina 2 podría ser benéfico, sino que también, entonces, hay muchas cosas que se comparó con una buena molécula, ¿sí? Y a una dosis bastante, bastante importante. Dos, algunos pudieran decir, y ya lo comenté, los criterios de inclusión, entonces dijéramos, el próximo estudio que se haga, yo no sé si se hará, yo creo que no, necesitaríamos ser más estrictos para incluir pacientes que verdaderamente garanticen. Entonces uno diría, necesitaríamos una aurícula izquierda más grande, necesitaríamos que estos variables que están reportadas ahora en el algoritmo y que el grupo de coreografía nos está reportando, los cuatro principales que son el índice, el volumen indexado de la aurícula izquierda, la relación E', las velocidades sectal y lateral, y encontrar el volumen o el volumen sistólico a nivel de la válvula tricuspide. Que cumplan esos, pero como criterios mayores, entonces ahí sí de pronto daría resultado. Esas son preguntas. Ahora yo pensaría, bueno, y lo otro es pensar de que si el estudio es negativo, de pronto necesito más tiempo o necesito un volumen, pero ya se había hecho el cálculo del tamaño de la muestra. Sí, entonces ahí uno dice, bueno, fue un error tipo beta porque no se mostraron diferencias habiéndolas. Es muy, muy complejo nosotros identificar, pero creo que en los próximos estudios cada vez van a ser más selectivos de ubicar los mayores criterios para que verdaderamente ingresemos pacientes que reúnan la parte clínica, la parte estructural y la parte por lo menos que garantice de que las presiones están llenadas, ya sea en reposo o evocadas durante la actividad física, pensaría yo, o sea, que hace más difícil los próximos estudios. Y lo otro es que de pronto, que es la pregunta que está, no se responde, y es que de pronto el beneficio es para ese rango intermedio. Y lo otro es en relación con la resonancia. Yo creo que o sea, dentro de los elementos diagnósticos, en un grupo de pacientes especial, y ya lo comenté, la resonancia magnética es de mucha utilidad, tanto en la parte de fracción de eyección, de la parte de estructuralidad y en la parte de funcionalidad. Lo importante es pedirla cuando tú veas qué es lo que estás buscando. Entonces dice, bueno, este paciente no me cuadra, yo pensaría que estoy en una infiltrativa, lo pediría para que no se volviera en un estudio de manera de rutina en todos los pacientes preservados. Toca como ubicarla dependiendo de lo que usted esté pensando, porque vean todos los fenotipos que tiene. Fernando, una pregunta con respecto a eso. Hace poquito, bueno, no, hace poquito, no, el año pasado, María Juliana trajo a un español que hace mucho amiloidosis y lo que él empezaba a recomendar era que en pacientes con estenosis aórtica severa
había visto muchísima incidencia de amiloidosis concomitante, es decir, en pacientes gruesos con estenosis aórticas sólidamente severas, y también tenían amiloidosis. En esos pacientes necesariamente el reemplazo de la válvula aórtica no estaba indicado. Parecido a la pregunta que se acaba de hacer, ¿no deberíamos ser más agresivos en buscar este tipo de patologías y en el estudio clínico, que fue la pregunta de Julián Helves, de pronto hacerles imágenes avanzadas a todos los pacientes para estar seguros que no se nos está escapando ese tipo de enfermedades, o una cardiopatía hipertrófica o una cardiopatía infiltrativa? Hacerlo de rutina para hacerle pues el diagnóstico adecuado y hacer un poquito más de ser más asertivos en el diagnóstico. Sí, es una pregunta interesante, y esas nos las hacemos nosotros cuando estamos en la junta de los pacientes que van principalmente los que van para TAVI, ¿sí? Y entre lo que uno debería descartar, ahora ahí la pregunta es, bueno, y si tiene una estenosis aórtica y está asintomático, ¿no se le coloca? Ahí no tengo claridad en eso, pero y habrá muchas TAVIs que hemos puesto en pacientes que tienen de pronto una amiloidosis de la variedad salvaje. Pero yo creo que sí pero yo propondría, porque nosotros de rutina en el paciente con estenosis aórtica sabemos de que hay un grupo de pacientes que van a tener amiloidosis de esa variedad. Pero entonces yo me ayudaría con otros parámetros para no volverlo con un elemento de rutina. O sea, nosotros de rutina, antes de hacer eso que le hacemos, no sé si ustedes lo hacen, pero no lo hacemos, pero sí deben haber unos elementos adicionales que nos digan, antes de hacer una intervención en este paciente, en este contexto, posiblemente pueda hacer que tenga estenosis aórtica asociada con amiloidosis porque tiene lo que les he comentado, ya sea clínico, ecocardiográfico, del punto de vista de algún compromiso renal, algún compromiso, disociación eco, disociación de algunos péptidos, o sea, alguna cosa que nos orientara. Nosotros de rutina no lo hacemos. Pero no se les debe pasar un paciente con estenosis aórtica y que lo que tiene de base es una amiloidosis, eso sí. Nosotros en la base de datos de nosotros solamente hemos tenido 2 casos de los 60 pacientes que nosotros, 65 pacientes que llevamos con. Ok. Y última pregunta, María Juliana. Era de pronto un comentario adicional. Digamos que yo entiendo perfectamente lo que menciona el doctor Mendoza con no volverlo, por ejemplo, un estudio de rutina, porque pues claramente no sería ideal, pero si ustedes miran en el estudio que salió publicado en el JACC de los red flags, en el cual está incluido el doctor Pavía, él quería bajar el límite del grosor a 12, que aumentaría la sensibilidad para hacer el diagnóstico, y no lo dejaron. Digamos que fue algo muy complicado y quedó en 14 el límite para el grosor de la pared ventricular, ¿sí? Pero en este momento, para lo único que sería de todas formas importante, no sería para dejar de colocar el TAVI, porque ustedes saben que lo mataría más rápido la estenosis aórtica que la enfermedad. una amiloidosis, porque en este momento ya tenemos tratamiento al menos para disminuir la progresión de la enfermedad que ha impactado, ¿sí? Digamos como para disminuir esa tasa de transtirretina mal depositada, y también silenciadores, que son los que vienen ahorita con los estudios. Entonces creería yo que si estamos hablando de amiloidosis por transtirretina, el campo está saliendo, y si estamos hablando también por otras amiloidosis, creería yo que también, porque el rápido inicio a terapias disminuye la progresión de la enfermedad y mejora la sobrevida. Entonces ahí sería obviamente un cambio muy difícil por sobrevidas, pero creería yo que nos ayudaría es para detectarlos, más no para dejar sino para detectarlos y de pronto saber que cuando estamos haciendo ese tratamiento también tenemos otras cosas que adicionar al tratamiento. Sí, que no es la válvula solamente, sino que necesitaría otra cosa adicional, claro. Bueno, Fernán, muchísimas gracias. Ya se nos fue el tiempo, pero te agradecemos enormemente tu charla y tu apoyo desde la sociedad, pues, y sobre todo ahorita que estás en la presidencia es vital. Así que mil gracias, muy amable, y gracias a todos por participar, y nos veremos. Bueno, mañana Efraín tiene una charla, y el martes y el jueves el fellow de Shayo tiene una charla, así que
es una semana con la Shayo trabajando muy de cerca. Muchísimas gracias. A ustedes y a todos allá en la Fundación Cardioinfantil, un saludo y un abrazo, y a todo el resto de directores y residentes de todo el país. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Feliz tarde.